Pero vamos a esto que anteriormente estaba comentando, la denuncia que ayer hicieron un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical contra el presidente Milei, insistiendo anoche nuevamente el presidente calificándolo de delincuentes. Estamos en comunicación con Pedro Galimberti, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Entre Ríos. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va a ustedes en el estudio, en la audiencia? Muy bien, muy bien. Bueno, anoche volvió a cargar, no sé si escuchó, ¿no? El presidente los volvió a tirar manga de delincuentes, dijo todo, ¿no? Volvió con eso realmente que es insólito, la terminología, las acusaciones y lo grave a nivel institucional que ya comienza a preocupar esto, ¿no? Hace varios días que el presidente y algunos funcionarios, inclusive el propio vocero presidencial, avanzan sobre, en general, sin nombrar a alguien, pero en definitiva también tratando de socavar un poder del Estado como es el poder legislativo. Algunos vemos que el presidente tiene la intención de confrontar con el Congreso. Bueno, es una decisión política de él, pero obviamente nosotros también en resguardo de una institución de la República, no es un tema menor, estamos en condiciones de ir a la justicia, que es el otro poder del Estado, y pedirle bueno, que se lleven adelante las investigaciones correspondientes. Nosotros no, obviamente que no denunciamos al presidente, lo que sí decimos es que bueno, nos presentamos ante la justicia y ante estas manifestaciones de quien es el máximo funcionario público del Estado argentino, a partir de esto se inicia un proceso de investigación. Y esto es lo que presentamos en el día de ayer, hace un par de días que lo veníamos viendo. Le aclaro que así como en este caso hemos hecho esta autodenuncia, también en el gobierno anterior, yo ya era diputado, en 2 oportunidades hemos efectuado denuncias contra el entonces presidente Alberto Fernández y en una inclusive contra el ministro Soria, que era el ministro de Justicia. Y esto tiene que ver con tratar de cuidar la institucionalidad, que muchas veces se la nombra, pero que en los hechos muchas veces es vapuleada. No obstante lo cual, y yendo puntualmente a lo que ha sido la entrevista anoche en un medio allí de la capital federal, la verdad, si me preguntás qué es lo que más te preocupa, si es eso que dijo o alguna de las otras cosas, no, me preocuparon otras cosas. Sí, pero a mí también, pero a ver, diputado, a mí también me preocupan otras cosas. A mí me preocupa que el presidente haya blanqueado anoche que su plan es licuar los salarios de los argentinos para cumplir con el ajuste. Ahora, bueno, concretamente, yo creo que ahí está bien, pero a la motosierra le agregó la licuadora. Sí, eso es muy preocupante. Nosotros desde hace tiempo lo venimos denunciando, incluso antes de que el presidente llegara a la presidencia. Ahora, a mí no me parece un tema menor que después que descargue sobre diputados las sospechas de coimeros, bolseros, delincuentes, y que después haya diputados de la Unión Cívica Radical están desesperados por votarles la ley a este gobierno. La verdad, a ver, estamos hablando de la Unión Cívica Radical, no es cualquier cosa, no es un tema menor como para soslayarlo. Es grave que el presidente ataque institucionalmente de esta forma a adversarios políticos que él cree que son enemigos políticos. Sí, además que sinceramente habíamos hecho un esfuerzo hasta redactándole varios de los artículos, esta es la realidad, ¿no?, dentro del proyecto de ley base. Por eso no deja de llamar la atención, pero bueno, evidentemente quería una ley que esté de acuerdo a su parecer. El mismo presidente anoche lo blanqueó, si bien se sabía, pero lo ha blanqueado de una manera frontal diciendo que ordenó retirar la ley, ¿no? Por lo cual no deja de desautorizar también a los propios integrantes de la bancada. Yo creo, diputado, que eso es un relato frente a lo ineludible que fue el fracaso político que tuvo en un Congreso que despertó y que demostró dignidad frente a la locura de una ley que era realmente invotable y de los epítetos que permanentemente descarga sobre ustedes. Pero bueno. Sí, y si me permitís, además, voy a ser muy claro. Yo creo que algunas cosas de las que se venían charlando no las escuchaban.
si miraban un poquito la historia, al menos de nuestro partido, saben que nosotros somos muy restrictivos al momento de otorgar la delegación de facultades. Una cosa es la declaración de emergencia y otra es votar la delegación de facultades. Entonces, si miraban los últimos 20 años, se iban a dar cuenta que nosotros íbamos a ser restrictivos en ello. Y respecto a las privatizaciones, que eran 41 empresas, tal cual fue el proyecto original, también íbamos a ser restrictivos. Pero digo, nadie, al menos desde el oficialismo, no debieran darse por enterados a último momento, al momento de la votación, porque lo sabían perfectamente desde antes. En mi caso particular, yo lo había anunciado 2 o 3 días antes, que no iba a acompañar ninguna de esas dos, ni las delegaciones, ni las privatizaciones, digo, y en el mismo sentido un montón de otros diputados que hablaron al respecto. Por eso no deja de llamar la atención la sorpresa que manifestó el gobierno en determinado momento ante temas que se sabían que muchos no iban a acompañar. Pero bueno, esa es la situación que se nos ha planteado. Por supuesto, ahora hay un relato, yo creo que el gobierno está construyendo un relato sobre esta base, pero en el mientras tanto tenemos estas situaciones complicadas. Y yo insisto en este tema de haber blanqueado la licuadora de manera verbal ayer el presidente, y por otro lado, cuando uno lo escucha y vinculado al tema de la educación, las argumentaciones vinculadas, por ejemplo, al fondo de incentivo docente, no queda menos que preocuparse, porque esto va a significar un problema muy grave en todas las provincias. De la misma manera, lo escuchaba recién cuando arrancaba la nota, previo al arranque de la nota, el tema del dengue. Es un problemón en el interior del país, sobre todo en la zona norte. Sí, bueno, ahí hay más casos. Hoy leía el Diario de Paraná que aumentan de una semana a otra, aumentaron un montón los casos en la propia provincia de Entre Ríos. No hay un plan de prevención a nivel nacional. No hay publicidad. Lo que sucede además es que el sistema de salud, el público y el privado, entre comillas, el definitivo, el sistema 1, te termina sobrecargando. Yo anduve con algún problemita de salud. Llegás, lo primero que te hacen acá es COVID, dengue, antes de empezar a ver las otras cosas, ante el menor síntoma. Claro. Entonces, verdaderamente hay una situación que hay que prestarle atención. Me parece que el gobierno no lo tiene visibilizado ese tema. Diputado, volviendo a lo del inicio, ¿ustedes han pedido medidas de prueba concretas en la denuncia que han presentado contra el presidente? Nosotros pedimos, entre otras, que el presidente declare. Obviamente tiene la posibilidad de hacerlo por escrito en su carácter de presidente de la Nación, y acompañamos también algunas otras manifestaciones que se han ido realizando en relación a bueno, hemos llamado palijeros, coimeros, delincuentes, obreros, así que seguramente en el transcurso del tiempo se irán incorporando inclusive algunas otras pruebas y eventualmente algún otro colega que se quiera agregar a la causa. Diputado, buen día, lo saluda Ariel Sack. ¿Se puede decir que ustedes se tomaron más... Buen día. ¿Se puede decir que ustedes se tomaron más en serio la palabra del presidente que el propio presidente? Mire, estos son tiempos donde la comunicación tiene algunas características. Muchas veces se dicen cosas que no están dentro de, entre comillas, lo que podría ser la verdad, pero que luego son tomadas como tal. Y algunos la palabra, no importa, yo vengo de un pueblo muy chico del interior del país, y yo le digo a mi vecino que le pido medio paquete de yerba porque es un día sábado y está cerrada la despensa de la vuelta, y se lo voy a devolver, al otro día voy a devolvérselo como corresponde. La palabra tiene importancia y obviamente que la palabra construye lazos. Si la misma encima es emitida por el presidente de la Nación sin ningún tipo de sustento y atacando no a un determinado diputado o conjunto de diputados, sino a la institución, que es un poder del Estado, que es el Congreso de la Nación, me parece que es doblemente gravoso. No teníamos menos que llegar a la justicia con una denuncia de estas características. Ahora, ¿usted escuchó ayer cuando el presidente en el reportaje decía que la gente odia a la política y a los políticos, por supuesto? Probablemente haya mucha gente que tenga esa mirada y hay muchos, entre comillas, nuevos políticos, o no tan nuevos, que contribuyan a que eso acontezca. Pero la verdad es que no me sorprende. Digo, el propio presidente ha dicho en varias oportunidades, ayer lo ha vuelto a repetir, que el Estado es una organización criminal. Claro. Entonces, evidentemente estamos ante la presencia de
gente que se sirve de determinados mecanismos del Estado, pero diciendo que son lo peor que podemos tener. Yo no creo en eso, ¿no? Yo le preguntaba esto porque es evidente que en las declaraciones que hace sobre los radicales y a los que acusa de coimeros, lo que está haciendo el presidente es alimentar este odio hacia los políticos, y me parece que con la denuncia hay que hacerla no va a bastar como para confrontar con eso, ¿no? ¿Cuál es la salida a esta situación? Porque tenemos un presidente que desde el lugar del máximo responsable de la gestión de este país está diciendo los políticos son todos corruptos, la gente los odia, y alimenta la idea de la corrupción diciendo que son coimeros. Evidentemente la construcción del relato del gobierno va a seguir, ¿no? Mire, el gobierno salió a decir que nosotros no aprobamos la ley, entre otras cosas porque no queríamos sacar los 29 fondos fiduciarios. El proyecto del gobierno no solo que sostenía los fondos fiduciarios y quería manejar los fondos, sino que además quería tener la facultad delegada de crear más. Ese es el gobierno que hoy tenemos, que construye relato aún sobre la base de cosas que las ha puesto por escrito al momento que ingresaron a otro poder del Estado. Entonces, la verdad que a mí no me sorprende, digamos, estas cosas que están aconteciendo, y creo que se van a exacerbar hacia adelante, ¿no? Bueno, diputado, sí, lamentablemente, y sobre todo por la violencia que se le permite a la máxima autoridad de la República, que es el presidente, ¿no? Porque esto después va hacia abajo, y ya tenemos ejemplos de intentos de asesinato en la República Argentina recientemente, ¿no? Estamos repitiendo la historia tristemente. Bueno, diputado, gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, gran abrazo. Pedro Ganlimberti, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, entre los denunciantes ayer al presidente de la